Irradias luz, muchas gracias. Muchas gracias, porque tengo la pinza esa de la luz delante, debe ser por eso. Bueno, chicos, chicas, vamos a empezar esta sesión que me hace, insisto, muchísima ilusión el poder compartir este espacio con vosotros. Es, es un tema, este del niño interior, que me apetece mucho tocar desde hace mucho tiempo, porque, insisto, en las personas con las que trabajo, eh, más del 95% de las personas, y hago ahí a ojímetro un poco por dar un tanto por ciento, eh, para que veáis lo significativo que es, si rascamos un poquito, a veces no hace falta rascar, a veces directamente ya la persona lo tiene intelectualmente muy claro y se ve y lo sabemos, que viene que los problemas que puede arrastrar en la vida adulta vienen de heridas de infancia, ¿no? Pero hay veces que incluso la persona manifiesta haber tenido una infancia maravillosa y estupenda, pero luego rascas un poquito la superficie y resulta que, a ver, perdón, ¿dónde se pone la grabación? No, esto va a quedar, lo voy a grabar si es que le he dado bien al botón, porque os digo, estoy improvisando con el teléfono. Se me ha fastidiado el portátil y estoy haciéndolo con el teléfono. O sea, no veo casi nada, es muy chiquitita las letras. Pues no me quiero desviar de lo que es la charla, ¿no?, que quiero daros. Pues lo que os decía, si rascamos o en la superficie, rascando un poquito, la mayoría de los problemas que nos encontramos las personas que nos dedicamos a la psicología, en la superficie o en el fondo están los problemas de la infancia. ¿Por qué hago esta sesión? Precisamente para acercaros este conocimiento, porque cuando uno sabe lo que le pasa, cuando uno entiende lo que le pasa, lo trasciende con muchísima mayor facilidad. Esto es algo que tenemos que comprender. Eh, esta sesión, por lo tanto, la hago para vosotros, para acercaros a esa herida, acercaros a ese niño y, y que intentamos juntos de qué manera podemos no solo entender lo que nos pasa, sino solucionarlo, ¿no? Hay que ir al origen. Cuando el otro día puse me parece que era un carrusel en Instagram, diciendo que cuando hay dos adultos gritando, no son los adultos, sino que son dos niños enfrentados, es decir, sacamos las heridas del pasado constantemente cuando hay conflictos, pero no solo en una relación de pareja, en una relación laboral también. Cuando de repente un jefe o un compañero hace un comentario que nosotros entendemos que nos está infravalorando, minusvalorando y nos sentimos mal, nos sentimos atacados, necesitamos reaccionar, ese es el niño. Es decir, ese es el niño herido. Ese es el niño que no está siendo valorado, que no está siendo validado. Entonces vamos a tocar este tema y vamos de entrada, los que me conocéis un poquito sabéis que a mí no me gusta demasiado recrearme en el pasado. No es una cosa que me guste. ¿Por qué? Pues porque entiendo que el pasado, cuando nosotros nos ponemos a rascar el pasado, a hablar, simplemente hablar, solo hablar del pasado, ayuda, no vamos a decir que no, pero no va al origen. Imaginaos que intentamos solucionar un problema desde el 5% de los recursos, es decir, desde la parte consciente. Entonces, sabéis que yo me dedico a reprogramar. Entonces, para poder reprogramar un cerebro tenemos que ir a la parte inconsciente, es decir, aquella parte que no es accesible de forma consciente. Para poder acceder a esa parte inconsciente, ya sabéis que utilizo, el sistema que yo utilizo son los audios de reprogramación. Bien, cuando hablamos, me refiero que cuando empezamos a rascar en el pasado, a hablar del pasado, lo que nos ha pasado cuando éramos niños, lo que hacemos es de una manera, insisto, intelectual, solucionar algo que realmente lo que necesita es que vayamos a la profundidad, a la raíz. Después os explicaré de qué manera lo vamos a hacer, ¿vale? Al final, después, o dentro de un rato, cuando vayamos tocando, yo quiero tocar primero una serie de puntos y luego os quiero decir de qué manera se puede reprogramar este niño interior, ¿no? Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es limpiar este pasado. ¿Y cómo se limpia el pasado? Yendo a él. Tenemos que ir a él. Después os contaré de qué manera. Luego, es muy importante entender
en psicología los que estáis aquí, ya de entrada os digo que sois unos valientes, porque no todo el mundo tiene esa capacidad de introspección, no todo el mundo tiene ese interés por autoconocerse, por mejorar, por evolucionar, por madurar. Entonces, ya de entrada, los que estáis aquí probablemente hayáis leído mucho, hayáis asistido a talleres, hayáis hecho terapia. Entonces, sabéis que existen muchos de vosotros sabéis cómo funcionan los estilos de apego. Es decir, cuando un ser humano llega a esta vida, llega al mundo, nace en una estructura familiar la que te toca, ¿vale? La que te ha tocado. Entonces, cuando llegamos a esa estructura, muchas veces los cuidadores principales no están en un momento óptimo para poder desarrollar esa función, ese papel. Entonces, ahí tenemos los estilos de apego. Os voy a contar un experimento, lo voy a hacer muy breve, de una manera muy breve, un experimento, a ver, perdonadme, bueno, ahora, es que solamente veía una persona y así voy a ir pasando para ir viendo un poquito al resto, ¿no? Los estilos de apego, como os digo en psicología, cuando nacemos, los cuidadores muchas veces no están en un momento óptimo. O muchas veces lo hacen de una manera de intelectualizarlo, es decir, es que hicieron lo que podían, hicieron como pudieron, hicieron como supieron. Muchas veces, y ahora lo que estamos viendo es que la ciencia ha descubierto que los traumas se heredan, muchos de los traumas se heredan. Entonces, cuando uno dice, no, yo ya he perdonado a mis padres, lo decimos muchas veces, las personas lo dicen muchas veces de una manera intelectual. Es decir, bueno, han hecho lo que han podido, yo ya los he perdonado, esto está trascendido, pero necesitamos perdonar de corazón. Hay una frase que leí una vez que me pareció maravillosa que dice que hay que matar a los padres con el cuchillo del amor. Eso significa perdonar, perdonarles. Matar se refiere al matar el recuerdo, matar lo que no hicieron bien, porque probablemente lo hicieron como lo hicieron, porque con ellos lo hicieron igual y no supieron hacerlo de otra manera. Luego ya os contaré lo que está pasando hoy en día, porque lo que pasaba antiguamente es que éramos núcleos familiares con muchos niños y entonces ahí se hacía lo que se podía y se daba menos atención. Y ahora estamos compensando esa atención que no tuvimos de niños y estamos dando, o se está dando en muchos casos, una atención no desmedida, porque eso no sería correcto, inadecuada. Eso lo vamos a tocar después. Ahora me voy a centrar de nuevo, voy a volver de nuevo a lo que os quería contar de los estilos de apego. Los estilos de apego, en psicología, se dice que hay un estilo de apego seguro, que es cuando tenemos una confianza en que vamos a ser atendidos por los padres cuando lo necesitamos. Luego está el evitativo y está el ansioso. Os voy a explicar estos tres estilos de apego con un experimento. Mirad, esto se hizo allá por los años, si no recuerdo mal, 70 o 60, 70, se hizo el Bowley, el famoso estilo de apego de Bowley. Entonces ahí se puso una mesa en una habitación, era una habitación con una silla y una mesa alargada llena de juguetes. Entonces entraba la madre con un niño entre 2, 3 años aproximadamente y dejaba al niño en el suelo y el niño pues iba a explorar los juguetes. Entonces, el estilo de apego seguro es aquel en el que el niño va al juguete y va a la madre o al cuidador. Va al juguete, es decir, explora el mundo y luego vuelve al cuidador. Hace como una especie de zigzag, ¿vale? Entre lo que es la mesa con los juguetes y su mamá o el cuidador principal, el que sea. Ese sería el estilo de apego seguro. Os lo voy a resumir. El experimento es más largo, pero voy a hacer un resumen. Luego estaba otro estilo de apego, otro tipo de niños, los cuales entraban en esa habitación, se ponían en la mesa a jugar y se olvidaban prácticamente de que existía el cuidador. No iban a compartir lo que estaban experimentando con su padre o su madre. Y luego había un tercer grupo, que es el ansioso, el estilo de apego ansioso, que era el que iba a los juguetes, exploraba, pero enseguida tenía miedo y luego acudía a su cuidador principal, es decir, iba a la madre. Entonces no exploraba el mundo por miedo a ser abandonado. ¿Qué sucede? Dijeron, bueno, pues entonces el evitativo está bien,
porque él está explorando los juguetes, es como que es independiente este niño, va a su rollo. Pero se dieron cuenta que cuando monitoreaban a ese niño, realmente sus constantes vitales se descolocaban, se desorganizaban. El pulso iba más rápido, el corazón iba más rápido, la sudoración en sus manitas. Es decir, sentía ansiedad. El evitativo, por lo tanto, no es un estilo de apego seguro. La cuestión es que se dieron cuenta y siguieron en un estudio longitudinal la trayectoria vital de todos estos niños y se dieron cuenta cómo afectaban esas relaciones, perdón, esos estilos de apego a las relaciones de adultos. Ya no me refiero solo a las relaciones de pareja, sino a las relaciones interpersonales en general. Y resulta que afectan muchísimo, especialmente a las relaciones de pareja, pero no solamente. Yo digo muchas veces que las relaciones de pareja son el gran gurú de las heridas de la infancia, porque es ahí donde se destapa. Cuando un ser humano se queda en una situación de abuso, es porque necesita que le den lo que no le dieron de niño. Esta frase es brutal, ¿vale? Cuando tú te quedas, insisto, en una situación, cuando tú de mayor lo que buscas es amor, cariño, lo que tú estás buscando es que se te compense de alguna manera ese amor, ese cariño, esa atención, ese cuidado que tú de niño no sentiste. ¿Qué sucede? Que la vida, y esto es súper potente también, siempre, siempre trata de enseñarte lo que necesitas aprender. Ojo con esto. La vida todo el tiempo te va a poner delante lo que tú necesites trascender. Si nos pasa muchas veces, esta conversación es unidireccional porque antes he probado de poner los micrófonos abiertos y ha sido un caos. Entonces, por eso, si lo pongo solo, hablo yo. Es un poco menos interactivo, pero cuando hay tantas personas es la única manera de que sea más o menos ordenado. Entonces, pasa que alguien de repente dice, es que tengo muy mala suerte, siempre me encuentro con con el mismo tipo de persona. Siempre me encuentro con el mismo tipo de relación. No es casualidad. Es que tú, más bien, tu inconsciente o tu niño interior, que lo vamos a llamar hoy de la misma manera, tu inconsciente o tu niño interior, está buscando lo que necesita para ser sanado. Si de pequeño a ti no se te daba cariño, tú vas a buscar personas que no van a ser capaces de darte ese cariño. O sea, atraer personas pues, que no te valoran o que no te tratan como te mereces. ¿Y por qué? Pues porque es un reto para ti, porque lo que tú quieres es conseguir, no, insisto, no es de una manera consciente, es algo inconsciente. Lo que tú quieres conseguir es que ese ser humano te dé lo que no te dieron de niño. Y esto es una batalla perdida, porque hasta que tú no te des a ti mismo lo que te falta o lo que te faltó, vas a estar repitiendo todo el tiempo patrón y no vas a saber ni por dónde te vienen los tiros. Pero insisto, en relaciones de pareja, en relaciones de todo tipo, te va a pasar lo mismo toda la vida. El único trabajo, mirad, yo esta noche estoy aquí también para deciros que muchas, por no decir todas las heridas que tenéis, todas las situaciones complicadas que os están pasando, están ahí. Es decir, es vuestro inconsciente, son vuestras memorias emocionales, que le podemos, insisto, llamar el niño interior, diciéndoos que tenéis que atenderos vosotros mismos. Que cuando uno encuentra en sí mismo su puerto seguro, ya está. A partir de ahí, tú ya luego puedes compartir tu vida y puedes ser un ser humano autónomo. Pero hasta que no vayamos a la raíz, que insisto, es ese niño que vive en las profundidades de nuestra psique, tenemos que ir a atender a ese niño. Ese es el verdadero trabajo. Y a partir de ahí se produce un clic. Y esto no os lo cuento porque lo haya leído en ninguna parte. Os lo cuento porque yo lo he hecho conmigo misma. Nunca, jamás, y esto la gente que me conoce lo sabe, jamás recomiendo nada que yo ya no haya hecho antes. Entonces, para bien o para mal, yo tengo bastantes años, bastante vida. Digo para bien porque eso es una muy buena escuela, ¿no? Es la escuela de lo que son las experiencias de cada uno. Entonces yo hice este trabajo del que os estoy hablando, de ir al niño interior, pero no de ir de una manera superficial y consciente. Porque una cosa es que nos peguemos aquí hablando
5 horas y vosotros a nivel consciente diréis, vale, ahora lo entiendo. Resulta que como yo de pequeño éramos un montón de hermanos, o porque yo de pequeño mi madre trabajaba fuera, mi padre, y yo me sentía solo y me sentía vulnerable, y ahora, claro, como necesito a toda costa que me quieran y que me validen y que me comprendan, por eso no sé poner límites, o por eso me quedo en relaciones donde no se me valora, o por eso, vale, o sea, esto está muy bien entenderlo. Y por eso estoy dando esta charla esta noche, para que lo entendáis, ¿vale? Pero eso solamente sirve para llegar a un 5% de vuestro cerebro. Sabéis que soy neuropsicóloga, sabéis que me encargo de hablar del cerebro, de educar al cerebro y de generar conexiones nuevas. ¿Bien? ¿Qué pasa? Que lo que yo estoy hablando ahora os va a llegar a un 5%. Para poder entrar dentro del 95% restante, que es la parte inconsciente, tenemos que hacer un trabajo de regresión y de acompañamiento. Después os cuento eso de qué va. Bien, el cerebro es algo, esto es algo que quiero deciros. El cerebro siempre, siempre está queriendo ser educado. Siempre. Da igual la edad. Antiguamente se pensaba que nacíamos con una estructura fija en cuanto a número de neuronas y que a medida que iban pasando los años iban perdiendo neuronas y que eso era imposible de reconectar, de recuperar, etc. Pero la ciencia, desde hace ya bastante tiempo, por cierto, ya no hay duda de que el cerebro es plástico, que no somos rígidos, que afortunadamente tenemos muchas herramientas o tenemos algunas herramientas para poder moldear ese cerebro. Ya lo dijo don Santiago Ramón y Cajal en 1906, cuando dijo, todo ser humano, y ahí viene la clave, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Entonces, cuando yo os estoy hablando del niño interior, os estoy diciendo, mirad, os lo voy a resumir de una manera más ordenada, ¿vale? Porque voy saltando un poco. Uno viene al mundo y de los 0 a los 7 años aproximadamente vive en un estado hipnológico a nivel cerebral, en ondas teta. Eso significa que toda la información que le viene de fuera no la cuestiona, la graba, la instala en su cerebro como programas. Instala, aprende a andar, aprende a hablar, aprende a comer solo y aprende todo lo demás sin cuestionarse nada. O sea, esto se le llama la grabadora infantil en psicología también. Eso significa, os lo cuento, es una metáfora que es brutal para que entendamos bien esto. De los 0 a los 7 años es como si le dieran a un botón de grabar nuestro cerebro y graba todo lo que hay alrededor sin cuestionárselo. Y graba las voces de las personas que nos rodean, sus voces, ¿vale? Luego, a partir de los 7, 8 años, se le da el play. Y esa es tu voz, la que tú oyes, la que te dice, ¿para qué lo vas a intentar si no vas a poder? La que te dice, seguro que ha pensado esto de ti, porque claro, como seguro que piensa que no eres capaz, esa es tu voz, esa que te habla, tu mente te habla con la voz de la infancia. Por eso es tan importante entender que es ahí donde hay que ir para solucionar de raíz lo que nos esté pasando, que nos esté incomodando. ¿Y cómo sabemos qué es lo que nos está pasando? Mirad, si de una manera consciente yo quiero ir al punto A, pero no llego, es porque hay creencias que no me están dejando llegar. Creencias de insuficiencia, creencias de no ser merecedor, creencias de no ser suficiente. Es eso, ¿vale? Esa es la clave. Entonces, ¿qué sucede? Que luego de adultos pensamos que somos de una determinada manera y no somos de una determinada manera, vamos siendo. Tenemos que ir evolucionando, tenemos que ir aprendiendo, ¿vale? Esto es muy importante entender.
Otro punto que antes he empezado a tocar, pero quiero tocarlo un poquito más en profundidad, que he dicho, hay una frase que me gusta, ¿no? Que es esa de matar a los padres con el cuchillo del amor, ¿no? Significa perdonar de corazón, no perdonar de una manera intelectual porque es lo que toca y es lo que me viene bien a mí. Decir, no, yo ya los he perdonado, pero veo a mi padre o a mi madre y me pongo negra, entonces no los has perdonado. O sea, es algo intelectual, no lo has hecho de corazón. Por lo tanto, hay unos estudios que se han hecho recientemente. Me gusta mucho el justificar lo que voy diciendo a base de estudios científicos, ¿vale? Que resulta que curiosamente, y esto me parece maravilloso, la ciencia se está acercando mucho, cada vez más, a lo que tradiciones milenarias llevan diciendo miles de años. Total, que estos estudios de los que quiero hablaros son el tema de las heridas heredadas, que antes he hablado algo. Para poder perdonar más fácilmente a los cuidadores, hay que entender que ellos, a su vez, heredaron pautas de crianza que son las que aplicaron para maternarnos, para paternarnos. Y esto se hizo un estudio con ratones a los que se les aplicó una descarga eléctrica al acercarlos a la flor del cerezo. Resulta que, claro, cogieron aversión, es decir, no, cogieron fobia, pero es que tuvieron descendencia y sus hijos también y sus nietos también cogieron fobia sin haber sido nunca sometidos a esas descargas. Ahí se demostró, y en otros estudios, este es uno que os he resumido mucho, ahí se demostró que venimos a la vida con traumas que no son ni nuestros, muchas veces. Más luego, los 7 primeros años nos instalan todos esos programas. Entonces, ¿de qué manera podemos trascender? ¿De qué manera podemos evolucionar? ¿De qué manera podemos gestionar la ansiedad? Mira, la ansiedad muchas veces, y esto está pasando mucho, ataques de pánico, ansiedad, está pasando en mediana edad. ¿Por qué? Pues porque resulta que ahí hay un momento donde se produce una desconexión máxima del niño interior. Fijaos la gente adolescente, por ejemplo, cómo les brilla la mirada. A medida que van pasando los años, se va perdiendo este brillo en la mirada, pero no siempre. Porque ves gente de 90 años con un brillo en la mirada de la leche y dices, tiene el niño interior vivo. Entonces no podemos permitir que ese niño interior se nos diluya de la mirada, ¿vale? Y os voy a poner el caso de que además la he visto esta mañana. Es una señora que vive por mi barrio. Es una señora bastante mayor, de esta gente que se queja a discreción, ¿vale? Todo el rato. Todo el rato. Además la ves enfadada siempre, refunfuñando, va sola refunfuñando. Sin embargo, cuando ve a mi perro o cualquier perro, da igual, cuando ve a un perro, se le ilumina la mirada, le cambia la mirada. Y entonces ahí sale esa niña. Porque esa niña está viva dentro de esa mujer. Lo que pasa es que la vida la, la ha llenado de capas de amargura. Y esto es lo que está pasando en la sociedad, que cada vez hay más capas de amargura. Entonces tenemos que rescatar a ese niño interior. Los animales de compañía son grandes rescatadores del niño interior. Esto lo podéis apreciar. Y, y otro tema también que quería explicaros para poneros en antecedentes de qué manera podemos llegar a ese niño es la teoría del cerebro triuno de MacLean, ¿vale? Ahí explica muchísimo también, explica mucho. Mira, el cerebro, imagina, lo voy a llevar muy a tierra, ¿vale? Es una teoría bastante más compleja, pero la voy a aterrizar al máximo. Imaginaos que el cerebro se compone de 3 partes, ¿vale? La parte más interior y ha ido creciendo de dentro hacia afuera, evolutivamente, filogenéticamente. La parte más primitiva es la amígdala. Ay, perdón, la parte más primitiva es el hipotálamo, ¿vale? Que es el cerebro reptiliano. Es chiquitito, del tamaño de un guisante, pero no veas cómo se le ocurra el hipotálamo. ¿Por qué? Pues el que se encarga de la homeostasis, de la temperatura, de la sed, del hambre. Es decir, se encarga de muchísimas funciones vitales, ¿no? El hipotálamo. Luego, cuando fuimos evolucionando como especie, el cerebro fue creciendo y apareció el sistema límbico, que es el emocional, el del vínculo. Es donde está la amígdala, el hipocampo, y entre otras cosas. Es el emocional. Pero fijaos en una cosa, este cerebro, el límbico, sirve para 2 cosas, fundamentalmente. Para el vínculo, es decir, para el amor,
y para defendernos de las amenazas, o sea, para el miedo. Y fijaos qué curioso, que el amor y el miedo tienen el mismo circuito cerebral. O sea, o vamos o usamos ese circuito por la parte del amor o usamos la parte del miedo, pero nunca a la vez. Entonces yo siempre digo que hay que invertir la polaridad del sistema límbico para cambiar nuestra vida. Es decir, actuar desde el amor, pensar desde el amor y vivir desde ahí, ¿vale? Esa sería la polaridad, el polarizar el sistema límbico. Y luego ya apareció la corteza cerebral, que es desde la cual yo estoy hablando y vosotros estáis escuchando. Es la parte consciente. El verdadero problema es que nos creemos que somos eso, pero somos mucho más. ¿Qué pasa? El niño interior vive en el sistema límbico, en el emocional. Si yo lo que quiero es cambiar realmente la polaridad del sistema límbico, tengo que ir ahí, al niño. Tengo que ir a hablar a ese niño, acompañar a ese niño y a hacer ese trabajo de neutralizar al niño, ¿vale? Que es un poco acompañar al niño, mejor dicho. Entonces, el niño vive, insisto, en este sistema límbico, en el sistema, en la parte emocional, en ese en ese 95% de parte inconsciente. Los que sabéis cómo trabajo y lleváis ya tiempo o siguiéndome o viéndome en redes o incluso gente que está trabajando en sesiones uno a uno conmigo, personas que están conectadas y trabajan en sesiones uno a uno conmigo, sabéis que lo que yo hago es ir a la parte inconsciente. Y sabéis que yo lo que explico es que hay dos maneras cuando somos adultos de ir a esa parte. Una es la repetición. Podemos aprender algo o automatizar un hábito, claro. Cuando aprendemos a conducir de mayores, estamos introyectando la parte inconsciente a base de repetir una serie de movimientos, una conducta que es conducir, que luego la hago en piloto automático. Entonces, sí. ¿Y de qué otra manera podemos aprender? A través de estados hipnológicos, es decir, bajando el cerebro a ondas Z. Los que trabajáis conmigo o los que estáis también en la app, por ejemplo, o en los audios, o habéis hecho el BMR 21 conmigo, algún curso, sabéis que lo que yo uso son audios, ¿vale? Estos audios que yo grabo, los grabo a unas determinadas frecuencias, a unos determinados hercios, con unos silencios que están evidentemente estudiados, con un guión que está estudiado, evidentemente también, y están hechos para que entre en vuestro subconsciente. Mira, no hay nada que a mí me guste más en la vida, os lo prometo a día de hoy, que cuando me escribís, me dais feedback y me decís, tú, que no podía dormir y ahora me pongo un audio de los tuyos y me quedo clavado, me quedo clavada, me despierto de un buen rollo. Esto está pasando. Esto me está pasando desde hace mucho tiempo, desde que empecé con el grupo grande de WhatsApp o evidentemente con las personas que están trabajando en sesiones uno a uno conmigo, que sabéis que envío deberes, ¿no? Porque un psicólogo que solo habla, o al cual solo tú hablas, se queda en ese 5%. No llega al 95%. Para llegar a ese 95% hay que hacer más cosas. Hay que seguir haciendo cosas, dice Borja Doife. Están cambiando vidas los audios. Yo estoy súper feliz, de verdad. Estoy súper feliz. Porque, mm, porque cuando tu trabajo te gusta, pero cuando tocas vidas, eso ya es la leche. O sea, ya no solo es que te guste lo que estás haciendo, sino que tocas vidas. Y eso es maravilloso. Y este sistema que os cuento, el tema de los audios, toca vidas. Y me encanta decirlo también. Entonces, el tema de las relaciones, hablábamos también. No os voy a tener mucho rato más, ¿eh? No os voy a, porque veo que hay mucho movimiento, pero es normal porque ya es muy tarde y esta es una hora en la que, además es una hora un poco así intermedia. Ni es la hora de antes de cenar ni la de después. O sea, os tengo ahí un poquito en medio, ¿no? El tema de las relaciones, importante. El niño interior, eh,
se manifiesta especialmente en las relaciones de pareja. Hay muchísimas personas viviendo auténticas torturas porque ese niño necesita cariño, afecto, aunque sea en relaciones insoportables. Necesita validación. Entonces, va la gente muchas veces como mendigos buscando amor, ¿no? Cuando realmente se neutraliza esa parte, ya dejas de buscar fuera. Que no significa que no te encante estar en relación, no tiene nada que ver, pero dejas de buscarla, ¿no? El tema del niño, ¿no? Y demás, lo que os quería decir es que el verdadero trabajo es reinterpretar la infancia. Eso es lo verdaderamente poderoso, reinterpretar la infancia. Y eso se hace haciendo un viaje, que es lo que yo os voy a proponer, hacer un viaje. ¿Dónde? Vamos a hacer un viaje a la infancia. Mirar, la manera de ir a ese niño interior y sanar las heridas del niño interior y que eso se refleje en el adulto que sois a día de hoy, pero no veas cómo se refleja y no veáis de qué manera se refleja, es haciendo ese viaje. Y ese viaje consiste, os voy a explicar, son 2 audios, en realidad son 3, pero bueno, el primer audio es una regresión, ¿vale? El audio de regresión, que dura unos 15 minutos, consiste en, tú te pones en posición de escuchar el audio, es decir, en un lugar donde estés tranquilito, en un momento. Es un trabajo, es algo que es muy catártico, es decir, es algo muy emocional y muy potente. Entonces no lo puedes hacer oyéndolo en el coche, no. Tú te tienes que reservar para ti mismo 2 horas, por ejemplo. Digo 2 horas, ¿por qué? Pues porque te va a quedar ahí luego una energía que no te vas a poder ir a trabajar del tirón. Pero os prometo que merece mucho la pena. Ya os digo que yo lo hice. Entonces, es un audio de 15 minutos que se llama regresión, ¿vale? Ahí hay un trabajo previo que, ya os explicaré, que se hace de empaparos con las imágenes de vuestro pasado, de vuestra infancia. Hay que hacer un trabajo de recolectar información de vuestro pasado. Ese audio, insisto, dura 15 minutos. Y luego después pasamos a un segundo audio, que dura como 20 minutos, el segundo audio. Y ese es brutal. ¿Por qué? Pues porque ahí con mi voz os guío a vuestro niño en un estado hipnológico. Es decir, ahí bajamos ondas cerebrales con el primer audio, a continuación se pone el segundo y con el segundo es donde ahí haces un clic impresionante, impresionante, ¿vale? Ese es el verdadero trabajo. Mirad, todo esto lo que he hecho es en un programa, lo he juntado todo. He grabado una masterclass que dura como 1 hora y media, que os explica todo el desarrollo del niño hasta el adulto. Os explico cómo se tiene que trascender y la importancia de trascender esta herida de infancia. Es un trabajo que tenemos que hacer todos los seres humanos al menos una vez en la vida. Al menos una vez en la vida hay que hacer esto. Sí o sí. Merece muchísimo la pena, os lo digo de corazón. Y luego, después, cuando uno ya ha visto, es una masterclass en vídeo, ¿vale? Cuando uno ya ha visto la masterclass, ahí te pones el audio de regresión y haces un viaje a tu infancia y después te pones el audio de acompañamiento al niño. Y ahí se produce una catarsis espectacular. Generalmente se suele producir en una sola vez, aunque se recomienda, o yo recomiendo, que lo hagáis de vez en cuando. Pero insisto, se produce un clac en vuestra vida. Hay un antes y un después de este trabajo. Os lo digo porque yo lo he hecho. Entonces, después cuando acabe esta sesión, que la voy a dejar grabada para las personas, pues me la han pedido muchísima gente que no pueden asistir por trabajos, por millones de cosas, y me han preguntado, entonces la voy a dejar grabada y la voy a intentar subir
la voy a intentar, porque yo con la tecnología me llevo regulera, la voy a intentar subir a- al, al WhatsApp, ¿vale? Al grupo grande de WhatsApp, que es donde estoy haciendo esta sesión en exclusiva, porque iba a hacer un directo de Instagram, pero he pensado hacerla como más privada para vosotros y más exclusiva para las personas que estáis en el grupo, que ojo, somos casi 1500 ya en el grupo. Somos 1480 y no sé qué esta tarde. O sea, somos un montón de gente. Horacio hace así. Os veo algunos, ¿eh? Os veo algunos. Os voy viendo ahí de vez en cuando algunos con el móvil. No, no mucho, pero sí, sí, somos. Es brutal. Entonces, os he hecho esta sesión así como más privada para el grupo y para enseñaros esto, para proponeros este trabajo que, insisto, yo lo hizo un clic en mi vida. La autoestima mm, necesita esto, porque mirar, la autoestima es cuando tú eres tu propio puerto seguro. Esa es la autoestima. Cuando independientemente de los avatares de la vida, tú tienes tu propio puerto seguro, sabes volver a ti, sabes calmarte, sabes acompañarte. Entonces, esa es la verdadera autoestima. Y de verdad, para construir una buena autoestima, lo primero que hay que hacer es ir a ese niño interior que vive en las profundidades de uno y que se hace chiquitito a veces, se hace chiquitito en relaciones de trabajo, de pareja, de trabajo, de familia, se hace chiquitito. Y eso tenemos que ir a rescatarlo, tenemos que volver a ese niño. Por lo tanto, os colgaré después en el grupo esta sesión, pues si os habéis perdido algún trozo, y luego también para las personas que no se hayan podido conectar. Y en exclusiva os dejaré lo que he creado, ¿vale? Lo que he creado para vosotros, con todo mi cariño. Lo que he creado desde el corazón y porque sé que os va a ayudar muchísimo. Os lo dejaré después, ¿vale? Es una mini formación, ¿vale? No es un curso entero, es una mini formación y es para que para que pongáis eh, manos a la obra y reparéis eso, porque os lo digo, a la que reparéis eso, todo lo demás poco a poco se va a ir ordenando. Así es que ahí voy a empezar a despedirme de vosotros. Os voy a poner el enlace de la formación. Dentro del enlace vais a ver un trozo del vídeo, ¿vale? Es un trozo de lo que es la masterclass. La formación la voy a sacar a un precio reducido para el grupo durante 24 horas y después la pondré ya en Instagram, venta libre para todo el mundo a un precio superior. Es decir, durante 24 horas las personas que estáis en el grupo, es decir, hasta mañana por la noche, las personas que estáis en el grupo será un precio más reducido que las personas que luego lo quieran comprar. Nunca, jamás bajo precios. Esto ya os lo digo. Es decir, que si lo compráis ahora, después no lo vais a encontrar más barato. esto me parece que es una cuestión de respeto por las personas que confían en uno. ¿Vale? Esta gente que de repente coge y empieza a bajar los precios después, me parece una falta de respeto por la gente que ya lo ha comprado antes. Pero bueno, es mi opinión. Y, y lo dicho, que os deseo de corazón que, que rescatéis a vuestro niño, conectar con vuestro niño, conectar con él, porque es ahí donde está la verdadera catarsis, el verdadero encuentro con vosotros mismos. Y a partir de ahí despegáis. A partir de ahí, de verdad, despegáis. Así es que os lo digo de corazón, porque yo lo he hecho conmigo misma, porque yo soy un laboratorio con piernas y todo esto quiero compartirlo con todo el mundo, con todos. Cuantas más personas, mejor. Así es que me encanta Horacio, es súper, súper expresivo. Os doy un abrazo enorme y de verdad feliz de el corazón, feliz de que estemos aquí reunidos tantísimas personas. Súper feliz. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Os mando un beso enorme a todos. ¡Mua! Buenas noches.